Sálvame, Señor, de todas mis angustias. Mira mi pequeñez y mis fatigas y perdona todos mis pecados. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes 27 del mes de febrero. Estamos casi por culminar este hermoso mes que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos viene a hablar de tres palabritas que debemos expulsar de nuestra vida. La primera, el enojo. La segunda, el insulto. Y la tercera, el desprecio. Vamos a hablar en el Evangelio de hoy sobre estas tres palabritas con citas bíblicas y cómo nosotros podemos expulsarla para seguir creciendo en la vida espiritual. Quiero invitarles para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar en esta Eucaristía por las benditas almas del purgatorio. Agustín Rafael Barcenas, Julio César Segovia Suárez, Ana Clara Roldán, Teresa Ramos Espinosa, Carlos Ochoa Gómez, Porfiria Rodríguez Anaya, Adán y Lisbeth Fernández, Candelaria Oseguera, David Toscano Oseguera, María Yolanda Cruz de Avilés, Nelcy Otto Cruz Calero, Miguel Enrique Varela, Colman Bernardo Blanco, Ramón Celedón, Álvaro Manuel Elías y María Faría, Luis Barreto, José Gregorio Ochoa, María Bruna Rodríguez, Eusebio Núñez, Freddy Holguín, Pedro Nel Verela, Epifanio y María Trinidad Núñez, Elpidio Tapia, Nabor López, Moisés Rucobo, Fidencia Caue, Luis López Caue, Jersey Antonio Aray, José Avendaño, Flor Lobo, Óscar Javier Seca, José y Amelia Rodríguez, María Reina Ábalos Aguilar, Carmen Suárez, José López, Manuel y María Guadalupe López, Ignacio Luna, Robert Pinto, Calixto Barrón, José Abreu, María Abreu, Ana Rosa Abreu, Juan Carlos Cabral, María de Jesús Cabral, María da Paxson Lucas, Blas Buraco, Cosa Viera, Ricardo García Delgado, María del Rosario Silva García, Teresa Silva García, Toño Carrillo, Luis Dolores Cajuy Guzmán, José Israel Ortega García, José Peña Romero, Rodo Peña Romero, Moisés Peña Romero, María Gregoria Pavón, Isolina Guillén, José Vicente Rivera, Richard Monsalve, difunto de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera. Por la salud de Altagracia Arellano Zárate, Nubia Carolina Montañez Santos, Aneudi Rodríguez, Luna Rosario, Marlin Rodríguez, Antonella Ocampo, María de Jesús León Pinilla, María Elena Gámez, Miguel Barrón, María Celestina Buraco, Emma Rosa de López, Lilian Pineda, José Joaquín Pineda. Por la salud de la familia Pérez Varela, Sánchez Ortega, Peña García, Valera Holguín, Francisco Quintero y familia, Crescencia Polanco y familia, Irene Rodríguez y su hijo Carlos. Queridos hermanos, con estas intenciones, con las que ustedes están colocando allí en los comentarios en este día, viernes 27 del mes de febrero, vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor, con el rocío del hisopo. Mis culpas tú podrás lavar. Si tú me quitas el pecado, blanco cual la nieve quedaré. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hijos, vamos a reconocer que somos pecadores, que cometemos errores, que nos enojamos, que muchas veces insultamos a las personas con nuestras palabras, que muchas veces despreciamos a los demás porque les consideramos menores que nosotros, o porque no están a nuestra altura muchas veces, o porque son pobres, porque no tienen nada, o porque no tienen el mismo color de piel, el mismo estatus social, o no viven en el mismo país en el que yo vivo. ¿Cuántas veces despreciamos a la gente? Por eso, en este momento, vamos a aprovechar para pedirle perdón al Señor por todos esos pecados, por todas esas miserias. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, viernes 27 del mes de febrero. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo, porque la iniquidad que perpetró por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha a casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo
y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Todos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Todos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos todos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarde Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos, queridos hijos, a esta celebración de la Eucaristía, viernes 27 del mes de febrero. Hoy la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel nos habla de algo interesante. Dice: cuando el justo se aparta de su justicia y comete la maldad, muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, caemos en el pecado. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, somos presa fácil del demonio. El demonio nos tienta de muchas maneras y como vivimos lejos de Dios, somos personas que caemos fácil en esas trampas que el demonio nos está colocando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque con Cristo nosotros podemos vencer las tentaciones. Sin Cristo difícilmente se podrán vencer las tentaciones. Y por eso dice la palabra de Dios: cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Esto lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento a través del profeta Ezequiel, ¿sí? Pero no simplemente bastaba con arrepentirse. Había que realizar algo que realmente diera notificación, llamémoslo de esa manera, de que estaba arrepentido. Era ir a ofrecer el sacrificio. Todos los pecadores deberían en el Antiguo Testamento, debían ir al sacerdote, llevar la ofrenda para que el sacerdote ofreciera el sacrificio y de esa manera, por medio del sacerdote, obtuviera el perdón de los pecados. Si nosotros nos vamos al nivel del protestantismo, le daríamos una mala interpretación a la palabra de Dios diciendo: basta con que usted se arrepienta, basta con que usted mire al cielo y Dios le va a perdonar los pecados. No, grave error. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Cristo va a cambiar ese sacrificio, esa ofrenda que había que ofrecer por el poder del Espíritu Santo a través de la absolución, es decir, a través del perdón de los pecados. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, por ejemplo. Si nosotros nos vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 22, dice lo siguiente: dicho esto, sopló sobre ellos, es decir, sobre los apóstoles, y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Oiga lo que le dice Jesús a los apóstoles: reciban al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y luego les da una orden: a quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. ¿Qué pasa? Que usted, cuando comete un pecado, debe acercarse a los sucesores de los apóstoles, a aquellos que tienen la sucesión apostólica, aquellos que se les ha impuesto las manos para darle continuidad al anuncio del evangelio que le dio Jesucristo a los apóstoles a través de la orden de que vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Usted debe acercarse para obtener el perdón de los pecados. La Biblia no dice: basta con que mire al cielo y tendrá el perdón de los pecados. No, eso es un invento de Satanás a través del protestantismo para que muchos de ustedes caigan en el laicismo y digan: no necesito ni de Dios, no necesito ni de la iglesia, no necesito ni de los curas para obtener el perdón de los pecados. Yo con mirar al cielo, porque el Señor lo sabe, el Señor sabe lo que yo hago. Entonces creemos que con esa justificación basta para obtener el perdón de los pecados. Entonces pudiéramos decir que Cristo, todo lo que dijo y todo lo que hizo y todo lo que enseñó, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque Cristo primero le dio orden a los apóstoles, le dio el poder del Espíritu Santo, les dio la autoridad y les dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, ¿cómo le quedarán? Perdonados. Así de sencillo. Y en la Escritura vamos a encontrar en el Nuevo Testamento muchas citas bíblicas donde los apóstoles perdonaban los pecados de la gente. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que venían la gente, confesaban muchos
los pecados. Mire, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Dice, muchos de los que habían aceptado la fe, oiga, cumplir esto, hacer lo que Dios pide, es aceptar la fe. Aceptar la fe. Y para aceptar la fe, debemos creer. Y para creer, debemos escuchar. ¿Y qué debemos escuchar? El mensaje cristiano. Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos lo dice expresamente, textualmente nos dice, la fe nace de la escucha de la palabra de Dios, de la predicación, de la sana doctrina. Allí nace la verdadera fe. Por eso, fíjense, cómo la predicación apostólica llevó a mucha gente a aceptar la fe. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar. ¿Qué hacían? Venían. ¿A dónde iban? A los pies de los apóstoles, a la iglesia. Iban a la iglesia. La iglesia en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles estaba en las casas. Habían casas que eran constituidas como las iglesias, que eran los centros de oración. Allí estaban los apóstoles y mucha gente que escuchaba la predicación iba a esa iglesia, a los pies de los apóstoles, dice la palabra de Dios, aceptando la fe, venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Todas las cosas malas, todos los pecados. O sea, esta gente que aceptó la fe, no miró al cielo y dijo, ya el Señor me perdonó. No, porque es una mala interpretación de la palabra de Dios. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos con un corazón puro y sincero a ese maravilloso, hermoso sacramento de la confesión. Oiga, dice la palabra de Dios. Todos los que dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho, ¿sí? Lo que habían practicado la magia, quemaron todos esos libros. ¿Por qué? Porque sabían que estaban cometiendo pecados. Así de sencillo. Por eso creo que la primera lectura de hoy nos dice simplemente que debemos recapacitar y apartarnos de los delitos cometidos para poder vivir. Y fíjense cómo en la segunda carta a los Corintios, el apóstol San Pablo, en el capítulo 5, en el versículo 18, nos dice, todo esto es obra de Dios. No es obra humana, no es invento humano. Todo es obra de Dios, dice la palabra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo. Todo es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo. Y que a nosotros, dice el apóstol Pablo, a nosotros, sucesores de los apóstoles, a nosotros que tenemos la imposición de las manos, a nosotros que el Señor nos ha llamado, a nosotros que el Señor nos ha dado la orden, porque Pablo se considera apóstol de Jesucristo y es verdaderamente apóstol de Jesucristo porque vio al Señor resucitado. Porque recordemos, queridos hijos, una cosa muy importante, apóstoles no son todos aquellos que se autonombran apóstoles de la noche a la mañana, no. Según la Escritura, los verdaderos apóstoles fueron aquellos que vieron al Señor resucitado, que fueron llamados por el Señor o que le vieron resucitado. Entre ellos, el apóstol Pablo, que es uno de los apóstoles últimos. Así de sencillo. Lo demás que dice la Iglesia Católica son sucesores de los apóstoles, es decir, tienen la sucesión apostólica. O sea, eso para que usted tenga claro de que no cualquier atolondrado que de la noche a la mañana se haga llamar apóstol lo es. Como muchos curas, mucha gente piensa que cualquiera que se coloca unos ornamentos de esto, que van y lo compran en cualquier tienda, ¿sí?, que vendan ornamentos litúrgicos, van y lo compra y listo, y se lo coloca, no crea que cualquier atolondrado que se coloca esto es sacerdote. No, señor, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con toda esta gente que se hacen llamar sacerdotes. Ay, somos sacerdotes y nadie me puede decir que no. Ya va un momentico, ¿sí? Usted puede llamarse y decirse que es cura, pero no lo es. Así de sencillo. Yo puedo decir que soy médico y no lo soy. Yo puedo decir que soy astronauta y no lo soy, ¿sí?
Así de sencillo. Y puedo vestirme como médico, y puedo vestirme como astronauta, y puedo hacer todas esas cosas, pero no lo soy. No estoy acreditado para eso. Así de sencillo. Así hay mucha gente falsa, muchos sacerdotes falsos. Sobre todo estos que llaman iglesias independientes, que hay mucho en Colombia. Por ejemplo, en mi hermano país, Colombia, hay muchas sectas de esta. Sacerdotes o gente que se hace llamar sacerdotes de la Iglesia Católica independiente. No representamos a Roma. Hacen lo que les da la gana. Así de sencillo. Y engañan a la pobre gentecita. Engañan la fe de la gente. Sí, porque son bien astutos estos vagos y sinvergüenzas, así de sencillo. Gente que Dios nunca les llamó para ser ministros, porque cuando la iglesia no les ordena es porque Dios no les llamó, porque recuerde que la iglesia es cuerpo y Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así de sencillo, queridos hermanos. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo dice, todo esto es obra de Dios que nos reconcilió con él en Cristo y que a nosotros, dice el apóstol Pablo, nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Y luego, más adelante, viene a decir el apóstol Pablo, nos presentamos, en el versículo 20, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo, óigalo, la palabra que utiliza el apóstol Pablo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo, les rogamos, les suplicamos, les imploramos, déjense reconciliar con Dios. No sea terco, no sea mula. Hay gente que se ofende porque digo que hay muchos que son muy mulas, pero es que el Salmo 32, versículo 8 dice que hay algunos que tienen la inteligencia de estos animales. Vamos a ver si es el Salmo 32, versículo 8, que son bien tercos, que son bien necios, dice la palabra de Dios. Oiga, dice, yo te voy a instruir, Salmo 32, versículo 8, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo, como el burro, faltos de inteligencia. Sí, porque algunos son bien tercos. Porque no, es que eso no tiene que hacerme. En estos días veía un video de alguien, ¿no? De un supuesto pastor que decía, es que el mandato de San Juan, capítulo 20, versículo 28, no fue un mandato para los hombres de perdonar los pecados, porque nadie tiene el poder de perdonar pecados. Oiga cómo se contradicen, ¿no? Oiga cómo se contradicen. Jesucristo le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y viene este pastor atolondrado y dice, es que en eso Cristo no dijo que tenían el poder de perdonar pecado. Cristo lo que le dijo es que tienen el poder de apartar a la gente del pecado a través de las predicaciones. Una manera de transgiversar la palabra de Dios, no sé si se dice así correctamente, y si me equivoco me corrigen, una manera de desviar la palabra de Dios para que la gente escuche lo que a ellos les interesa, para que la gente no se sienta obligada a aceptar la fe verdadera, sino que se vayan en un cristianismo, supuesto cristianismo, ahí a la machimberria, ¿sí? En pocas palabras, es decir, que caminan como les da la gana, que no quieren hacerle caso al Señor. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Vuelvo y repito, y siempre se los he dicho, hay que tener mucho cuidado del contenido que estamos consumiendo, el contenido espiritual a través de las redes sociales, porque en las redes sociales, mire, tanto la inteligencia artificial como los falsos sacerdotes, los falsos curas y toda esta gente que se hace pasar por predicadores y apóstoles y todo lo demás, y porque ciertamente de repente tienen una buena palabrería para hablar, en pocas palabras, como decimos nosotros en Venezuela, tiene labia para caerle a la gente, entonces la gente boba y atolondrada, ay, es que habla muy bonito, ay, es que habla bello, ay, es que me llega al corazón, qué bonito habla, ay, qué interesante. Sí, pero no le está hablando sana doctrina. Sí, pero no le está hablando las cosas de Dios, porque recuerde que el demonio es bien astuto. Es astuto, así de sencillo. Por eso, queridos hijos, ustedes tienen que saber qué tipo de contenido están consumiendo a través de las redes sociales. Ahora sí vamos a hablar de las tres palabritas del evangelio, ¿no? El enojo, el insulto y el desprecio. Oiga lo que dice Efesios. Vámonos a
la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 26. Oiga lo que nos dice, escuche. Efesios 4, 26. Dice lo siguiente. Enójense. Oiga, el enojo, el apóstol lo reconoce que forma parte muchas veces de nuestra vida. Porque de repente cuando algo no se hace bien, de repente cuando algo no está bien, pues nos enojamos. Cristo también se enojó. ¿Usted qué sintió Cristo cuando llegó al templo y encontró que toda esa gente, en vez de estar adorando y alabando al Dios Todopoderoso en la casa de Dios, que es casa de oración, estaban haciendo de esa casa un mercado, estaban haciendo de esa casa de Dios una cueva de ladrones? ¿Ustedes creen qué sintió Cristo en ese momento? Díganme ustedes, ¿qué sintió Cristo? Humanamente sintió enojo, ¿sí? Como usted puede sentir enojo cuando usted sale de su casa y deja todo ordenado y llega y encuentra todo envuelto un desorden, que todo está patas arriba, que quienes se quedaron en vez de cuidar, ayudar y mantener, hicieron y deshacieron, hicieron lo que les dio la gana. ¿Usted qué? ¿Va a saltar de alegría, de felicidad y de contento? Cristo saltó de alegría, de felicidad y de contento cuando vio a toda esa gente que habían convertido la casa del Padre en cueva de ladrones. No, Cristo se enojó. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, enóquense, pero sin pecar. Claro, no podemos caer en el pecado. Porque si el enojo te lleva a la rabia, te lleva al insulto, te lleva a las maldiciones, te lleva a la grosería, te lleva a todas esas cosas, te lleva a andar arrecho como andan muchos todavía, ¿sí? Entonces está pecando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Enójense, pero sin pecar. Cristo se enojó. Cristo sacó a la gente y les enseñó que la casa es casa de oración. Hasta ahí le llegó el enojo. Ciertamente. Nos enojamos, sí. Hay cosas que nosotros, cuando nos dicen algo que no nos gusta, ¿qué? Nos enojamos, claro que sí. Cuando de repente la gente no te entiende a ti lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres decir, lo que tú quieres hacer, tú te enojas. El detalle está si el enojo te va a durar todo el día, toda la tarde, toda la noche. Porque hay gente que se enoja y duran hasta una semana. Arrechos, enojados, bravos, molestos. Entonces están pecando. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Oiga, enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Es decir, que el enojo, si se enojó en la mañana, que no le dure hasta la noche. Pero si se enojó en la noche, oiga, mijo, antes de acostarse, reconcíliese con su hermano. Tenga la capacidad de pedir perdón y de perdonar si le piden perdón, pero deje la soberbia, deje el orgullo, deje la rabia a un lado, porque está pecando. Y si se muere atolondrado esa noche, si se muere, si le da un infarto, si le da un derrame cerebral, porque hay gente que se muere de eso, hay gente que se muere de arrechera, ¿sí? Les da infarto. Hay gente que puede estar bien y de repente tuvo una discusión, el marido tuvo una discusión con la mujer o la mujer tuvo una discusión con el marido y le dio un infarto, ¿sí? Porque no fue capaz de controlar ese enojo o porque pidió perdón y no fue capaz la otra persona de darle el perdón. Y ahí, ¿qué viene después? Remordimiento de conciencia, ¿sí? Porque hay gente que es así, bien enojona, bien enojones. Les piden perdón y no lo dan. Se creen Dios. O sea, ellos van a perdonar cuando a ellos les nazca y cuando se sientan bien. No, mijo. No deje que ese odio, no deje que ese rencor, no deje que esa ira le llegue hasta la puesta del sol. ¿Por qué? Pues de otra manera, dice la palabra de Dios en el versículo 27, se daría lugar al demonio. Ahí es donde el demonio entra y hace de las suyas. Por eso dice la palabra de Dios, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. No se enojen. Y si se enojan, que no les dure el enojo hasta la tarde. Que no les dure el enojo cuando se vayan a dormir. No sea que se acueste enojado y en la noche le llegue un infarto y se muera por pendejo, ¿sí?
y se murió en pecado, porque tuvo la oportunidad de perdonar y no le dio la gana de perdonar. Y entonces cuando llegue allá al tribunal de Dios, cuando llegue a la sala de justicia y usted le diga al Señor, Señor, voy a entrar al reino de los cielos, el Señor le va a decir no. ¿Por qué? Porque usted tuvo la oportunidad de darle el perdón a su hermano que se lo pidió, que se lo suplicó, que se lo imploró, y usted se creyó mejor que Dios y no le dio la gana de perdonar. Torcía el pico, como hacen algunos, tuercen la boca, para no decir la palabra correcta, criollita de Venezuela. Tuercen el pico, ¿sí? Así de sencillo. Y no dan el perdón. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Pues de otra manera se daría lugar al demonio. Oiga, qué interesante, ¿no? Enójense, pero sin pecar. Porque que el enojo no les dure hasta las puestas del sol. Pues de otra manera se daría lugar al demonio. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y oiga lo que dice el libro de Proverbios, ¿no? Si nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29, en torno al enojo, ¿no? Porque estamos hablando primero de la palabra el enojo, ¿sí? Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice lo siguiente: el que demora en enojarse, escuche bien, el que demora en enojarse da muestra de inteligencia. Algunos somos bien brutos. Nos enojamos rápido. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que es inteligente demora en enojarse. Mire, cuántas veces hemos dominado el enojo y cuántas veces no lo hemos sabido dominar. Él nos domina a nosotros, ¿no? Oiga, debemos dominar el enojo. Debemos dominar nuestra vida. Sonríale a la vida, ¿sí? Y ya está. Si están bravos, si están molestos, pues pélele los dientes y ya está. Sonríale. No deje que el enojo le lleve a la muerte. El que demora en enojarse da muestra de inteligencia. El que no se domina manifiesta su locura. El que no se domina. Santiago, el apóstol Santiago también nos dice lo siguiente, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 19 nos dice lo siguiente: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Mira, a veces no sabemos dominar la lengua. A veces no sabemos dominar y no sabemos hacer silencio. A veces queremos justificar todo lo que hacemos. Creo que si nosotros escuchamos realmente la palabra de Dios y la ponemos en práctica, nos daremos cuenta que lo mejor es hacer silencio. Es hacer silencio, porque cuando uno habla, estando enojado, uno no mide las palabras y puede ser malinterpretado. Por eso dice la palabra de Dios: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar. Prontos. Debemos estar atentos, debemos escuchar. Pero lentos para hablar y enojarse. Qué interesante, ¿no? Lentos para hablar y enojarse. Pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. La ira no realiza la justicia de Dios. Y el versículo 26 dice: si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale de nada. Por eso debemos ser prontos para escuchar, pero lentos para hablar. No se enojen. Y si se enojan, no le den lugar al demonio. No se vayan a acostar sin pedirse perdón. Sobre todo en las parejas, en los hogares, en las familias. Si se enojan como parejas, no se vayan a la cama sin antes haberse perdonado, sin antes haberse dado el perdón. Porque de lo contrario le están dando lugar al demonio. Están durmiendo con el diablo, así duerman con su pareja. Están durmiendo con el diablo en su corazón porque se acostaron bravos, molestos, arrechos, enojados, enojadas. No le dé lugar al diablo. No le dé lugar a Satanás. El insulto, dice la palabra de Dios: el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Oiga lo que dice Proverbios, volvamos otra vez al libro de Proverbios,
Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Oiga lo que nos dice. Proverbios 12, 18. Las palabras desconsideradas hieren como una espada. Las palabras desconsideradas, las palabras insultantes hieren como una espada. Preferible que le metan a usted un golpe a que le digan una mala palabra, una palabra insultante. ¿Cuántas veces en los hogares, cuántas veces en las familias herimos con las palabras? Herimos con las palabras. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En torno a esto, porque dice la palabra de Dios, las palabras desconsideradas, es decir, las palabras insultantes, hieren como una espada. La palabra de un sabio será el remedio. Así de sencillo. En Tito, en la carta de Tito, por ejemplo, en versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 2, nos dice lo siguiente: que no insulten a nadie. No insultemos a nadie. Seamos hombres y mujeres que no insultemos a nadie. Hay gente que dice que yo los insulto cuando predico la palabra de Dios. No, no, no. Yo simplemente lo que hago es decir la verdad con la palabra de Dios. ¿Sí? Con la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que no insulten a nadie, que sean pacíficos y comprensivos y traten a todos con toda cortesía. Traten a todos con toda cortesía. Ser cortés, ¿no? Ser cortés. Ahora, dice Pedro en la primera carta, si somos insultados por Cristo, pues nada, sintámonos felices y dichosos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente: si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque usted sabe que por las redes sociales subimos muchos videos, ¿no? Diciendo la verdad de Dios, diciendo lo que Dios quiere, anunciando la palabra del Señor, diciendo la verdad, diciendo las cosas como son, ¿sí? Y hay mucha gente que entra a insultar. Me insultan y ellos creen que insultándome yo me voy a echar a morir. No, yo veo y me da una alegría porque me acuerdo lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14, que dice: si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes. Yo me siento felices. Mire, ¿qué no dicen cuando entran en las redes sociales? ¿Qué no dicen cuando entran en los comentarios a escribir, no? Porque uno les dice la verdad en la cara, porque uno llama a las cosas por su nombre. A lo que es abominación se le pone el nombre de abominación. A lo que es aberrante es aberrante. A lo que es falso se le dice esto es falso. Eso son mentiras, eso no es así. Y entra gente que viven en ese mundo a insultarlo a uno. Y creen que escribiéndole 4 insultos a uno va a dejar de hacer las cosas que Dios quiere. No, papá. Así de sencillo, como dice la palabra de Dios. Primero obedeceremos a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14? Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Por eso, queridos hermanos, si el insulto viene porque predicamos a Cristo, bien recibido. Pero de lo contrario, no insultemos a las personas. No insulte a su esposo, no insulte a su esposa, no insulten a sus hijos, no insulten a los demás. Desprecio, tercera palabra. Hemos hablado del enojo, hemos hablado del insulto, vamos a hablar un poquito del desprecio. El desprecio, dice Proverbios, volvamos otra vez al libro de Proverbios, dice el libro de Proverbios, capítulo 14, una vez más, capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente: el que desprecia a su prójimo comete un pecado. Mire, aquí el desprecio es algo que está a flor de piel en medio de nuestra sociedad, en medio de la... ¿Cuántas veces despreciamos a un pobre por ser pobre? ¿Cuántas veces despreciamos a la gente porque no tienen el estatus que yo tengo? Mire, hoy en día hay una cuestión de que hay una adoración
por la belleza, por el cuerpo, por todas estas cosas, que desprecian a los demás si no están en el mismo ámbito en el que ellos se desenvuelven. Si no tienen el mismo poder económico que ellos tienen, también lo desprecian. Si no tienen el mismo estrato social, también lo desprecian. O sea, ¿cuántas veces despreciamos a la gente? ¿Cuántas veces despreciamos a los demás? ¿Qué dice la palabra de Dios? Oiga, Proverbios capítulo 14, versículo 21. El que desprecia a su prójimo comete un pecado. Por ejemplo, vamos al Evangelio, a ver quién recuerda qué cita bíblica es ese Evangelio, del rico que tenía a un pobre en la puerta de su casa. Lo despreciaba, todos los días los veía, todos los días pasaba por su lado y a pesar de eso le despreciaba. ¿Para qué? Para que cuando se muriera necesitara de ese pobre para ver si podía entrar al reino de los cielos. Pero si usted tuvo la oportunidad, estando en vida, usted tuvo la oportunidad de ayudar a una persona, usted tuvo la oportunidad de ayudar a un pobre, usted tuvo la oportunidad de darle de comer a un hambriento, tuvo la oportunidad de darle de beber a un sediento, tuvo la oportunidad de vestir a un desnudo, tuvo la oportunidad de visitar a un enfermo y no te dio la gana. Simplemente porque te creías mejor que los demás, porque ese es el problema de la gente de hoy en día. Cuando los arropa el poder y cuando los arropa el dinero, se creen mejores que los demás y en ese pecado incluso caemos muchos sacerdotes que creemos que porque tenemos 4 lochas en el bolsillo vamos a insultar y a tratar mal a la gente, vamos a despreciar a la gente porque yo sí tengo y usted no tiene. Cuidado, porque eso es un grave pecado que conduce a la condenación. El desprecio, despreciar a los pobres por ser pobres, despreciar a los demás porque no están en el mismo estatus social que yo estoy. Cuidado. Y mire, yo conozco mucha gente, yo sé que ustedes también conocen, yo conozco mucha gente que ha pasado de la pobreza económica a la riqueza económica y han dejado incluso la humildad y la sencillez y se han vuelto arrogantes, se han vuelto prepotentes, se han vuelto soberbios, se han vuelto la última Coca-Cola del desierto, las porquerías esas. Porque eso hay que llamarlos así. Así de sencillo. Y de repente alguno dirá, padre, pero acabas de hablar del insulto y estás insultando a la gente. No, no estoy insultando a la gente. Le estoy diciendo la verdad en la cara, que es una cosa muy distinta. Cristo cuando le dijo a los fariseos, raza de víboras, sepulcro blanqueado, hipócritas, no lo estaba insultando, le estaba diciendo la verdad en la cara. Así de sencillo. Hay gente que hay que decirle la verdad en la cara. Hay gente que han pasado de la pobreza económica a la riqueza económica, se han vuelto soberbios, se han vuelto arrogantes, se han vuelto prepotentes, se han vuelto unas porquerías. Así de sencillo. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios. El que desprecia a su prójimo comete pecado. Feliz el que tiene piedad de los desgraciados. Qué interesante, ¿no? Y si vamos aquí mismo a Proverbios, nos vamos al capítulo 11, versículo 22, versículo 12. El hombre sin corazón desprecia a su hermano. El hombre sin corazón denigra a su prójimo. El hombre sin corazón desprecia a su prójimo. El hombre prudente guarda silencio. Qué maravilla. Qué maravilla. Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17. Nos dice lo siguiente, escuchemos. Dice, no odies en tu corazón a tu hermano. No lo odies, pero corrígelo. No sea que te hagas cómplice de sus faltas. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus hermanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Queridos hermanos, creo que la palabra de Dios en este día nos hace esa invitación maravillosa y hermosa a seguir al Señor. No nos enojemos, no insultemos, no despreciemos, ¿sí? Sino que vivamos realmente en armonía con el Señor. ¿Qué dice al final el Evangelio? Que es lo hermoso. Si tienes algo contra tu hermano y vas a colocar tu ofrenda en el altar, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda, ¿sí? No puedes ir al templo, no puedes llamarte católico, no puedes
ser hijo de Dios si odias a tu hermano. No puedes venir a pedirle al Señor cuando en tu vida has despreciado a tu hermano. O sea, no puedes decir que amas a Dios a quien no ves si odias a tu hermano, si desprecias a tu hermano que ves todos los santos días. De nada te sirve darte golpe de pecho si no eres capaz de volver el corazón a tu hermano. De nada te sirve realmente decir que amas a Dios cuando tienes un desprecio, un odio, o vives enojado o insultas constantemente a tu hermano. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, viernes 27 del mes de febrero, caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y hagan que cada día volvamos nuestro corazón al Señor y nos acerquemos a pasos agigantados hacia la salvación. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos y apreciados hermanos, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León XIV, nuestro obispo Jesús, por todos los sacerdotes, para que Dios Todopoderoso le siga dando la sabiduría para seguir llevando el anuncio del reino de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestro país, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que sufren, por aquellos que están atravesando momentos difíciles, por aquellos que tienen alguna adversidad o alguna dificultad, para que Dios Todopoderoso les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les conceda vida eterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Y en este día, viernes 27 del mes de febrero, vamos a colocar junto a este altar, junto a esta ofrenda, nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos, para que sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos de quienes te invocan, y al tiempo en que recibes las ofrendas y súplicas de tu pueblo, convierte hacia ti nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozoso año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua,
para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos difuntos.
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh danos paz. Danos la paz. Danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en el santísimo sacramento del altar. Y aunque no pueda recibirte sacramentalmente, ven ahora al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Oremos. Que la santa recepción de tus sacramentos, Señor, nos renueve y purificado de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final en este día, viernes 27 del mes de febrero, no olviden colocar siempre sus intenciones, no olviden darle un dedito para arriba, no olviden darle me gusta, no olviden compartir la palabra del Señor. Vamos a ser evangelizadores, vamos a compartir la palabra de Dios. Agradecemos a todas esas personas que siempre nos han apoyado y nos siguen apoyando en nuestro ministerio sacerdotal. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ayudas y que Dios Todopoderoso les bendiga siempre. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que nuestro santo venezolano, hoy viernes 27, interceda ante Dios por cada uno de ustedes, San José Gregorio Hernández, que interceda por su vida, por su familia, por su hogar y por todas sus necesidades. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Que Dios les bendiga.